Muy bien, pues comencemos. Este video va a ser un poco largo porque ya no van a ser 20 minutos. Se me iban ocurriendo más ideas conforme iba notando ciertas cosas. Y bueno, quiero empezar de una vez. Aquí tenemos representada, bueno, según una célula, a nuestra célula. Y sabemos que en su interior tenemos o está ubicado en su citoplasma el núcleo. Y en el núcleo vamos a encontrar a esa como cosa verde, como ese gusano de ahí, que es el genoma. Me voy a detener para aclarar ciertos términos en varias partecitas del video, nomás para recordar y ser mucho más específico y claro en esta disertación. Podríamos definir al genoma como la totalidad del material genético que está presente en un organismo, ya sea una célula, ya sea un individuo o una especie. Y sabemos que en el genoma se hallan los genes. Si no recordamos muy bien lo que son los genes o lo que es un gen, bueno, pongamos que de manera sencilla que es una unidad de información hereditaria y esta se va a encontrar en los cromosomas de las células. Es importantísimo porque juega un papel pues prácticamente vital. Ahí está marcado, ¿no? Ahí están esos genes en esa como cosa verde. Ahí está como en color azul, en rosa y en turquesa. Les decía, los genes son muy importantes porque pues van a ayudar a un proceso que se llama síntesis de proteínas. Las proteínas van a regular un montón de funciones celulares. Ahorita que hablaba de los cromosomas, pues estos por su parte son estructuras que están o que en su interior que en su conformación contienen al ácido nucleico principal, el ADN. Como hemos aprendido, pues yo creo que desde la prepa o desde el CCH, cada especie pues tiene un número característico de cromosomas y estos pueden ser pues visibles inclusive durante la división celular, cuando se van a presentar como estructuras en forma de X o en forma de tache, ¿no? Las que pues hemos visto en un montón de libros de genética o inclusive de embriología. Los cromosomas van a tener o poseen un montón, miles de genes y otras regiones que llamamos regiones no codificantes, que hasta la fecha pues no sabemos bien para qué sirven, pero pues creemos que en su conjunto van a regular la expresión o el despertar y la función de distintos genes. Entonces, los genes, pues al estar compuestos por ácidos... Ay, espérenme, es que esta cosa no se cambia. Ahí está. Lo que les decía, pues los genes están compuestos de ácidos nucleicos y en específico pues del ADN. Y pues yo podría decir que se consideran la base de la transmisión de las características hereditarias de una generación a otra. Muy bien, cada uno de estos genes tiene un lugar pues específico en un cromosoma y también pueden tener distintas variantes que vamos a denominar alelos. Podremos considerar a los alelos como formas alternativas que pueden adoptar o que puede tomar un gene específico en un locus determinado. Ahorita explico lo que es un locus, ahorita que lo dije. Pero bueno, cada alelo contiene una secuencia en específico de ADN que va a codificar una característica en particular o un rasgo hereditario. Y bueno, ya regresando al tema de los locus o loci o loci, no sé cómo se dice en plural, pues esto se refiere simplemente a la ubicación física específica, ya sea de un gen o de una secuencia de ADN o de cualquier otro elemento genético de un cromosoma, vaya. Piensen en el locus o en los locus como una dirección o la dirección pues más importante o la dirección única en el genoma que va a indicar dónde se encuentra un gen o una secuencia de ADN en particular. Por ejemplo, si habláramos del gen que determina
el color de los ojos. Su locus o su ubicación exacta dentro de un cromosoma, pues tiene que o contiene la información genética para que este rasgo se exprese. Y pues no sé, es que hay muchos locus que se han estudiado y son muy famosos y los van a encontrar en cualquier libro de genética. Que por cierto, ahí tengo unos muy buenos en la carpeta o en la biblioteca que les he pasado o que les comparto a cada rato. No sé, ahorita se me ocurre el gen de la hemoglobina, o de la hemoglobina beta, mejor dicho, ¿no? Que está en el cromosoma 11 y que va a codificar, y que va a codificar una subunidad beta de la hemoglobina. El chiste de esto, o lo importante de esto, es que hay mutaciones de este locus en particular que causan enfermedades como la anemia falciforme, por ejemplo. O también está el gen de la... ¿cómo se llama? El gen de la apoliproteína E. Está ubicado... sí, me acordé. Se ubica en el cromosoma número 19 y codifica proteínas involucradas muy, muy importantes en el metabolismo del colesterol o en general de los lípidos. Variantes muy específicas de este locus se van a asociar con un mayor riesgo a desarrollar enfermedades cardiovasculares o Alzheimer, por ejemplo. Yo creo que este tipo de locus, o en particular, sí ha de estar muy, muy alterado en la población mexicana. Yo siento que hay algo ahí que no es, digamos, casualidad, aparte de nuestra dieta y la falta de ejercicio, obviamente, ¿no? Y la herencia, pero sí hay un locus ahí que yo creo que está alterado y que da paso, que da pábulo a pues una mayor propensión de estas enfermedades. En fin, hay un montón. El locus de la, no sé, enfocándonos a boca, el locus de la amiloidosis, por ejemplo, que está en el cromosoma 11. Locus de la a nivel, ¿qué les gusta? Sanguíneo, por ejemplo, el de la coagulación, o el número 8, no me acuerdo cómo se llama, pero que va a dar lugar a la hemofilia A. En fin, hay un montón. Y seguramente cuando cursen el posgrado de patología se los van a preguntar mucho en los exámenes. Yo por eso me lo sé. Pero bueno, les decía, tenemos a nuestra célula. Ahí está su núcleo, ahí está el genoma. En el genoma encontramos los genes. Y por ejemplo, ahí en ese gen turquesa dice proteína antioxidante. Va a crear una proteína muy, muy específica que va a servir para este fin, ¿no? Bueno, hablando de proteínas, las proteínas sabemos que... ¿cómo las defino? Bueno, es una macromolécula biológica que es esencial para la vida y que está pues compuesta por una secuencia específica de aminoácidos. Es vital o es esencial porque, como les dije anteriormente, va a regular un montón de procesos de transporte de sustancias, de comunicación celular, de catálisis para reacciones químicas, etcétera. Es una cosa importantísima y pues sustenta básicamente la vida. Cada una de estas proteínas está codificada por un gen específico en el ADN. Y es justo este proceso de síntesis de proteínas a partir de una secuencia de ADN al que conocemos como expresión génica. Entonces me van a escuchar mucho decir este tipo de cosas de que expresa tal proteína, de que expresa tal. Ya saben a qué se refiere, ¿sale? Ahorita que hablaba de las proteínas y cómo se componen, los aminoácidos que las componen se consideran pues los bloques o esos ladrillitos básicos que van formando a las proteínas. Tal vez sea motivo de otro video porque, bueno, a mí se me hacen muy interesantes. En apariencia son muy sencillos, se componen de un grupo amino, de uno carboxilo y una cadena lateral, ¿no? Que es la que va a variar según el tipo de aminoácido específico. Sabemos que existen 20 aminoácidos comunes que van a construir a todas las proteínas que utilizamos los seres vivos. Pero bueno, regresando al tema del gen, y perdón si me pierdo mucho, me voy a dar esa libertad de tocar temas que a lo mejor están un poco alejados, pero luego volver y demás. Pero les decía, regresando al gen color turquesa, va a crear una proteína muy específica. Tenemos a otro gen como rosita y otro azul,
estos genes y estos genes tienen que transcribirse en un ARN mensajero específico. Después de que se transcribe en un ARN mensajero, este después se traduce a una proteína. Ese es el caminito que siguen los genes para poder expresar o activar las distintas proteínas que nos conforman. Entonces aquí tenemos el gen rosita que va a crear una proteína que va a ser reguladora de bajas cantidades de oxígeno. Y tenemos esta proteína como azul que va a regular pues los bajos niveles de glucosa. Por ejemplo, ahorita nada más son como ejemplos muy, muy vagos, ¿no? Pero pues lo importante es lo que les dije, ¿no? Los genes van a codificar proteínas. Este proceso, como se imaginarán, así como de larga fue la introducción, va a requerir un montón de energía, muchísima energía, mucho ATP. Y la célula pues debe de regular la expresión de estos genes, porque significa pues un montón de energía. La célula no va a poder expresar todos los genes al mismo tiempo, sería imposible, no podría con tanto y sería pues prácticamente un desperdicio energético. Imagínense si tuviésemos una fase de altos niveles, por ejemplo de oxígeno, pues ¿para qué activo el gen que regula las bajas concentraciones de oxígeno? ¿No? La célula no es burra, por eso es muy importante regular qué gen se va a expresar para hacer estas proteínas en el momento adecuado, ¿sale? ¿Y esto cómo se va a hacer? Hay distintos procesos o son mecanismos muy enrevesados, pero bueno, les podría hablar en general del siguiente proceso. Decíamos que tenemos este gen que va a crear una proteína que actúa en contra del estrés oxidativo, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo del estrés oxidativo, no sé, cuando hay mucha inflamación, cuando hay una radiación ionizante, el envejecimiento mismo crea pues especies reactivas del oxígeno y pues solamente se debería de expresar esta proteína cuando haya condiciones pues de estrés oxidativo. Cuando esto ocurre, va a entrar a escena esa cosita que dice sensor y que está en azulito y en rosa. Eso es un dímero, o bueno, mejor dicho, un heterodímero que está compuesto de distintas proteínas. Este va a actuar como un sensor, si quieren verlo así, y va a ser el que se va a encargar de detectar estos cambios o condiciones. Cuando detecta el estrés oxidativo, este dímero va a sufrir un cambio conformacional. Ay, no lo puedo cambiar, ahí está. Va a sufrir un cambio conformacional, se va a disociar, se va a separar, y ahora tenemos dos de estas cositas. Pues son estas cositas individuales las que me importan mucho, porque son las que llamamos factores de transcripción. Estos factores de transcripción van a actuar como interruptores a nivel molecular y pueden activar o desactivar, como dice su nombre, la transcripción de genes particulares. Cuando uno de estos factores de transcripción se unen o se pega a un sitio específico en el ADN, va a poder, pues, ya sea promover o inhibir la unión de esta maquinaria de transcripción, y con ello pues va a modular la cantidad de ARN mensajero que se produce a partir de ese gen. Y ya, una vez que se sintetizó, una vez que se sintetizó la proteína, pues ya, ahora sí ya, ahí está la regulación del RNA mensajero, se crea la proteína antioxidante, y ahora sí ya esta proteína puede pelear en contra del estrés oxidativo. Esto es lo normal, que solo se expresen cuando se necesiten. No lo estamos expresando de manera constitutiva o de manera continua, y eso es una forma pues de ahorrar energía, ¿sale? Y bueno, ahorita que digo energía, es un tema que no sé cómo aterrizarlo,
pero constantemente me voy preguntando muchas cosas de la vida, ¿no? ¿Qué es la vida, por ejemplo? ¿Qué es la energía? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la muerte? Todo ese tipo de cosas. En muchas ocasiones pienso que lo que digo no lo pienso. Repito tanto algunos términos que en mi mente pues suenan bastante coherentes, pero que cuando alguien me lo pregunta no sé definirlos. Algo así como lo que decía San Agustín, ¿no? Acerca del tiempo, que cuando no se lo preguntaban sabía lo que es. Dice algo así, ¿no? Que cuando no me lo preguntan sé lo que es, pero cuando me cuestionan su definición ya no lo sé. Creo que son de esas cosas, pues, de esas cosas inefables, ¿no? De esas cosas que no caben en el lenguaje, pero que convendría por lo menos detenernos a pensar antes de decirlas. Y bueno, les platico todo esto porque, pues no sé, pienso mucho en el tema del cáncer. Diariamente me inunda y me sobrepasa. Y bueno, para no hacerla larga, porque lo siguiente que voy a decir no tiene ningún tipo de sustento, y lo digo de una vez, solamente es fruto de reflexiones que ni siquiera he podido pues organizar de manera coherente en mi mente, pero que pues es un desesperado intento de un sueño que siempre he tenido o de un deseo que despertó durante pues estos años, ¿no? de ser dentista, de ser patólogo, de dedicarme al naturalismo científico, al naturalismo poético. Siempre pues he querido conjuntar las ciencias biológicas con las ciencias químicas y con la ciencia física para explicar el fenómeno de la vida, el cáncer también, la muerte también. Estos, pues si acaso los tres temas que han guiado mi quehacer en este campo de la medicina e inclusive a nivel filosófico podría decir. Así que voy a intentar explicarlo sin trabarme mucho, pero no prometo nada, porque, bueno, piensen en términos de termodinámica. La célula o las células son considerados como sistemas abiertos, que están profundamente ordenados y que, al contrario de lo que dicen los libros de las ciencias médico-biológicas, no está en equilibrio. O bueno, está lejos de pero en parámetros más o menos estables. Es una estructura dinámica. Por tanto, el papel pues más importante, o el primero diría yo, que tiene la célula, es evitar pues esta eterna amenaza que tiene hacia la desintegración, hacia la muerte, pues sí, hacia la muerte, pues muerte que está determinada pues por las leyes de la física, como en todo en este universo. Al contrario y aquí me voy a meter en cosas bien canijas, así que igual si pues no apedreen mi casa, por favor no me quemen, pero al contrario de lo que plantea la teoría de la mutación, que pues intenta explicar el origen del cáncer, yo pienso que el cáncer, y no solo el cáncer, sino pues prácticamente todas las enfermedades en menor o en mayor medida, son fruto de una interacción entre tres cosas fundamentales: la energía, la materia y la información. Y repito, sé que lo que digo va en contra de todos los estudios o teorías aceptadas hasta la fecha. Y voy a sonar como un loco, pero pero también está divertido, ¿no? ¿En dónde estaría? O bueno, pues sí, ¿qué chiste tendría, no? ¿En dónde estaría lo divertido si no desafiamos lo que supuestamente ya está definido o escrito, ¿no? De hecho, acaba mi fundamento. La teoría de la mutación, que es la más aceptada y utilizada hoy día para explicar la enfermedad o el cáncer, pues a mi parecer tiene un montón de huecos o de fallos. Por ejemplo, hay algunos cánceres que no poseen ningún gen mutado, pero sí poseen aberraciones epigenéticas. O cánceres que van a aportar traslocaciones intracromosómicas
O también existen aquellos cánceres que no poseen ningún gen mutado, ni aberraciones de tipo epigenético. Y eso pues no lo puede explicar la teoría de la mutación. Y no estoy hablando, por ejemplo, de cánceres distintos, ¿no? De hígado, de cerebro y de pulmón. Sino que, por ejemplo, hay estos famosos ependimomas, que tienen estas características o estas variantes. O también podemos encontrar pues un montón de genes mutados en tejidos normales como la epidermis de ciertas localizaciones corporales, pero que solo en rarísimas ocasiones van a desarrollar cáncer. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo decirlo? Si los genes y las alteraciones de estos se consideran la única causa del cáncer, pues ¿cómo explicamos estos fenómenos que les acabo de mencionar? Yo amo las células y las amo por su infinita complejidad. Y esto de infinito no es nomás un epíteto que yo le pongo, ¿no? Una denominación que a mí me gusta, sino que de verdad es infinita. El trabajo que se lleva a cabo dentro de la célula es fruto de reacciones moleculares, de equilibrio de flujo, de activaciones, de desactivaciones y demás procesos que pues que yo considero que eluden la percepción humana. Y por eso siempre me van a escuchar decir, y eso que lo repito, lo repito siempre, lo macro no es más que un reflejo de lo micro. Así como hay quienes ven al universo como algo infinito e inabarcable, así yo veo a la célula. Esta visión o esa visión que intenta encerrar o definir al cáncer en una sola causa, la genética, se me hace un enfoque muy pobre y que la verdad pues yo creo que no le hace justicia a la inmensa funcionalidad de la célula. Para mí suena muy arriesgado y muy reduccionista decir que solo las mutaciones pueden explicar el origen del cáncer en su totalidad. Ahora, después de todo este choro, pues ¿cómo fundamento esto? En realidad no lo sé, pero repito, pues creo que se deben de estudiar parámetros físicos como la energía. Por ejemplo, y está demostrado que alteraciones a nivel mitocondrial conllevan el desarrollo de algunos trastornos malignos. La materia y la modificación de los microambientes celulares, toxinas y demás cosas, alteran el medio físico en donde se desarrolla la célula. Y por ejemplo, el tema de la información y los fallos en esta, ya sea como, pues ahora sí, mutaciones o estas cosas, ¿cómo se llaman? Aneploidías, ¿no? O aneploidías, no sé cómo se pronuncia. Bueno, mutaciones. Pero si lo notan, o bueno, desde mi perspectiva, creo que las alteraciones en estos tres parámetros físicos pueden otorgar una visión más profunda sobre el origen del cáncer. Y bueno, para aterrizar esto y después regresar al tema de la expresión génica, quiero explicarles brevemente cómo es que la célula obtiene energía a partir de tres componentes principales: de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos. Así que bueno, aquí tenemos otra vez a nuestra hermosa célula y tomemos una molécula, por ejemplo, de glucosa. Ahí está arribita, ¿no? Con sus 6 carbonos y toda la cosa. Y vamos a ingresarla a través de un proceso. Y bueno, ahí está, ¿no? Con el fin de obtener ATP. Vamos a explicar cómo se obtiene el ATP a través de carbohidratos. Este carbohidrato voy a tomar a esta glucosa y la vamos a ingresar a través de un proceso que se llama glucólisis. No me voy a meter mucho o no voy a explicar de lleno el proceso, solo quiero tocar algunos puntos fundamentales. Y bueno, se toma la glucosa y se pasa por la glucólisis. Esto con el objetivo de obtener piruvato. Ya lo sabemos, ¿no? Y por eso yo creo que es tan aburrida la bioquímica. Creo que hay cosas, o bueno, desde mi perspectiva, que hay que fijarnos más que el producto principal. Y como en muchas ocasiones comparo con la agricultura y lo bello de esta.
Muchas veces uno va a sembrar algo en particular y en ese proceso pues van haciendo pequeñas florecillas o plantitas que no sembramos, pero son igualmente valiosas y bonitas y que a veces no les prestamos atención por fijarnos en aquello que estamos sembrando. Algo así sucede en la bioquímica. Aparte del piruvato, van a surgir algunos subproductos de este proceso, que son el NAD y el ATP. Y si bien se crea, como lo pueden ver aquí, pues cierta cantidad de ATP en este proceso, la mayor parte del ATP que vamos a conseguir se va a generar de los otros dos productos, del piruvato y del NAD. ¿Cómo va a ocurrir esta cosa? Muy bien. Y aquí les voy a hablar de algo que me encanta porque aquí se entiende lo que es la energía. Les voy a pues explicar muy brevemente un proceso o parte de los fundamentos de la bioquímica mitocondrial. De nuevo, no voy a entrar en grandes detalles, me encantaría hablar de todos estos procesos por separado, pero ahorita pues nomás es para rápido, ¿no? Muy bien, entonces la glucólisis va a tomar a esta molécula de piruvato y a esta molécula de NAD, los va a meter a la mitocondria y ya dentro de la mitocondria se va a tomar el piruvato, chéquenlo hasta la parte de abajo en donde dice matriz, ahí está la partícula de NAD y el piruvato. Se toma el piruvato y se transforma en acetilcolina, pero cuando esto ocurre, chequen lo que va a pasar. Aquí se toma el piruvato, se transforma en acetilcolina y se obtiene pues una molécula de NAD. ¿Sale? Después, la acetilcolina va a entrar al famosísimo y a veces complicado ciclo de Krebs, que después igual me encantaría explicarlo a detalle, ahí rapeando como el video ese. Se va a unir con una molécula de siempre me cuesta trabajo, de oxaloacetato, aquí por aquí, ahí está, OAA, y forman una molécula de citrato. Este citrato entra en otra reacción y se va a formar otra molécula de NAD. Bueno, se cambia. Ahí está. Se crea otra molécula de NAD. Ya llevamos 3, acuérdense. Surge una cosa aquí que se llama alfa-cetoglutarato. No, ya no me lo pasé. Ahí estaba atrás. Ahí está. Alfa-cetoglutarato. Y de esta reacción surge otro NAD. ¿Sale? Sigue esta cadenita de eventos y de ello sale una molécula de otro subproducto que se va a llamar. ¿Dónde está? Ahí sale un ATP. Después del ATP surge un FAT2. Y de otra serie de reacciones, a partir de esto, surge otra molécula de NAD. ¿Sale? Entonces, chequen, o ya una vez llegado a este punto, pues ya tenemos un montón de subproductos. Van a ocurrir algunas reacciones químicas que van a recuperar o a reponer el oxalacetato que pues va a estar listo después para interactuar con otra molécula de piruvato. ¿Sale? Se crea otra molécula de acetilcolina y puede pasar de nuevo por el ciclo de Krebs. ¿Sale? ¿Y todo esto para qué? Pues por los subproductos. Decíamos entonces, ya hicimos un montón de subproductos. Ya hasta este punto hemos creado 5 moléculas de NAD y una de FAT2. Que para aterrizar también o saber un poquito más sobre estas moléculas, el NAD o el NADH es la nicotinamida adenina dinucleótido reducido, sí. Y el FAT2 es el dinucleótido de flavina y adenina reducido. En fin, son moléculas coenzimas que están involucradas en el transporte de electrones y en la respiración celular, que es lo que les voy a explicar ahora, ¿sale? Pues me quiero centrar mucho en este proceso, porque estos cofactores reducidos son los que me van a servir para hacer un montón de ATP. Van a fundamentar el proceso de la vida en la Tierra. Y en mi opinión,
pues comprender estos mecanismos, en principio, creo que podría darnos lugar a entender otros mecanismos que pueden solventar la vida en otros planetas. Tal vez no sea igual, o igual, pero sí estoy convencidísimo de que debe de haber algún proceso parecido en otra parte del universo. Ahorita que está de moda el asunto de los ovnis y... bueno, siempre también he querido pues hacerle una biopsia a un extraterrestre. Sería muy bueno quitarle un mucosele, ¿no? Estaría bueno. Porque las vías metabólicas en otros planetas deben de basarse en algo similar. Y quiero que se graben este nombre para siempre. Cadena de transporte de electrones. Muy bien, sale. Entonces, vamos a explicarlo. Aquí se representa cómo entra otra partícula de piruvato a la matriz. Surge todo este proceso que les acabo de comentar. Lo que les comentaba del oxaloacetato, de la acetilcolina, en fin, ya todo lo que vimos, la creación de subproductos, del ATP. Pero les decía, lo más importante son estas partículas, estas moléculas, de los subproductos. Ya una vez que tenemos estos NAD, ya que tenemos el FAT2, ahora toca fijarnos en estas 4 proteínas, o mejor dicho, en estos 4 complejos proteínicos, ¿sale? De igual manera, no me detendré a explicar cosas de química orgánica, es bonito, pero quiero centrarme a lo siguiente. Básicamente, estos cofactores, el NAD, tienen en su conformación química los denominados electrones, y lo que hace es donar sus electrones a estas proteínas, que luego lo va a llevar hasta otra proteína. Vamos a verlo. Ahí empieza, ¿no? El NAD dona electrones a este primer complejo proteínico denominado número 1. Después, ese complejo lo va a llevar al número 2, al número 3, del 1 al 3, acuérdense, del 1 al 3. Y luego lo va a llevar al número 4, va a seguir donando electrones a estas proteínas, lo va a llevar a otra, y esta otra le va a pasar la bolita de electrones a un oxígeno, que ahora le toca cargar con estos electrones, y se le añaden también algunos iones de hidrógeno para convertirlos en agua. El objetivo de todo esto es acumular cargas positivas, siendo específico. El oxígeno tiene unas cargas positivas enormes, que en el complejo 4, como lo pueden ver, aquí vamos a ponerlo, el oxígeno tiene una carga enorme positiva de electrones. El complejo 4 también tiene cargas positivas, pero son más pequeñas. Y el complejo 3 y 1 también tienen cargas positivas, pero son aún más pequeñitas. Todo este rollo lo hace porque termodinámicamente es favorable. Así lo guía su naturaleza físico-química. Las reacciones redox son favorables energéticamente hablando. ¿Va? Dije anteriormente cargas positivas, pero lo correcto sería referirse o denominarlas como potencial de reducción, pero no importa. El chiste es que el oxígeno tiene un enorme potencial de reducción. Justamente para eso sirve el oxígeno. Por eso la mayoría de la vida en el planeta necesita oxígeno, porque es tan reactivo y potente que nos va a ayudar a que se lleven a cabo procesos como esta vía metabólica. Por eso muchos científicos dicen que el oxígeno es una de las condiciones más importantes para el desarrollo de la vida. Aunque, bueno, sobre este aspecto también tengo mis dudas. Creo que químicamente podríamos hablar de la vida basada en otros elementos distintos al oxígeno como reactivo. Es más, y no nos vayamos tan lejos, hay formas de vida en la Tierra que no necesitan oxígeno para su buen funcionamiento o para su producción de energía. ¿Sale? El caminito que ya vimos acá, el NAD, ¿no? Pero quedaba el FAT2. Y el caminito que lleva el FAT2 es similar, pero este inicia en el complejo número 2 en lugar del complejo número 1. Y de ahí salta al número 3. Y de ahí salta al número 4. Y de ahí, pues ya saben, llega el oxígeno y bla, 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 bla. ¿Sale? Estas reacciones redox que les estoy platicando se van a utilizar para bombear
para mover iones de hidrógeno en el espacio de la membrana mitocondrial interna, lo que eventualmente va a generar que este espacio se llene, que haya un gradiente o una diferencia de iones de hidrógeno que van a servir como gasolina o como alimento para mover una turbina. Y esta turbina, bueno, igual es una de las cosas que me pongo a pensar mucho. Es una enzima que la denominamos ATP sintasa. No sé cómo, no sabemos cómo se creó, no sabemos cómo se desarrolló. No hay una investigación, no hay nada, no tenemos nada de cómo nació esta cosa. Pero es muy importante porque lo que hace es, pues básicamente, pasar estos iones de hidrógeno de un lado al lado de abajo, a donde estaban los subproductos que se utilizaron para este gradiente. ¿Sale? Pero en este proceso intentan vencer o derribar justamente su gradiente. Un gradiente es una diferencia, pues. Cuando digo gradiente, es una diferencia, en este caso específico, de cargas químicas o de cargas moleculares. En este devenir, el ATP, la enzima de ATP sintasa, toma una molécula de ADP. Ahí está viendo, ¿no? Cómo van entrando los iones hidrógeno. Cuando van pasando estos iones hidrógeno, la ATP sintasa toma una molécula de ADP y un fosfato inorgánico que está libre, los aplasta, los machaca y obtiene una molécula de ATP. Y ahí está el asunto, lo verdaderamente fundamental de este proceso, porque más del 80%, más del 90% más o menos del ATP que producimos los seres biológicos surgen de este proceso de la cadena de transporte de electrones. ¿Va? Cuando encontremos, o bueno, esto igual son cosas que no tienen sustento, de una vez aviso, pero cuando encontremos la manera de replicar este proceso o algo similar, algo análogo, vamos a poder crear vida. Que hablando de este pedo, y pues si va a tronar que truene, ¿no? yo pienso que la vida se originó de la materia no viva. Hay procesos que son realizados por las cosas no vivas, por la materia inerte, pero que son sumamente similares y se basan en el mismo principio de obtención de gradientes de electrones. Hay una cosa que he leído mucho últimamente que se llama serpentinización. Es un fenómeno geológico. Este va a ocurrir en zonas de la Tierra conocidas como dorsales oceánicas, en el fondo de los mares, pues, que es donde las placas tectónicas se separan y donde también emerge el magma y se va enfriando y se va también solidificando para hacer nueva corteza oceánica. No puedo explicarles a profundis este proceso porque no lo entiendo todavía. Inclusive pues hay cosas que no se han entendido del todo con respecto a este proceso. Pero básicamente hay alteraciones hidrotermales de estas rocas que son ricas en minerales como el piroxeno y principalmente el olivino, y que se van a serpentinizar, lo que quiere decir que se van a transformar a otros minerales, pero ahora llenos de magnesio y de hierro. Esta cosa es muy relevante en temas geoquímicos porque influye directamente sobre el ciclo del carbono, sobre el ciclo del agua, por ejemplo, la liberación de algunos gases como el hidrógeno. Y bueno, para resumir y organizar la idea de este cachito de video, el proceso de serpentinización podría explicar un origen primordial de quimiosíntesis en lugar de fotosíntesis para la obtención de energía. La Tierra primitiva, con un sol asolador de aquellas épocas, no puede, o al menos, desde mi opinión, no pudo haber permitido el origen de la vida. Era mucha radiación, era mucho calor, era una condición carente de oxígeno. La vida tuvo que haber surgido de lugares más calmados, sin tanta radiación, calientito pero no tanto, que protegiesen de estos rayos pues mortales que en esa época daba el sol a la Tierra.
Las pozas o los sitios hidrotermales primigenios o los mares primitivos, creo que pudieron haber sido o significado pues ese primer empujoncito energético para que la materia desarrollara vida. Pero yo creo que nació de la materia inanimada. Mi alicorta mente no alcanza a vislumbrar cuántos procesos similares deben de existir en el universo. Yo creo que la vida es muy común, solo que si vamos buscando vida como la conocemos, si nomás estamos buscando o basando nuestro concepto de vida en la vida que tenemos en la Tierra, nos cierra la visión. Otra vez, desde la perspectiva de la NASA, las rocas no están vivas, pero desde mi perspectiva sí. Creo que deberíamos ajustar nuestros parámetros de vida y organizarlas en niveles. Así nuestra posibilidad de encontrar vida en alguno de sus escalones pues va a ser mucho más probable. Y siempre digo que no voy a hablar de ovnis y esas cosas, pero siempre termino haciéndolo, perdónenme. Me desvié muchísimo. Es la primera vez que digo esto para alguien que no sea yo, la verdad, y son cosas que a veces por vergüenza o por falta pues de evidencia científica nomás medito yo solito. Pero bueno, ya no voy a explicar cómo se obtienen. Ya me voy a centrar un poquito en ciertas cosas. El chiste era lo que les comentaba. La ATP sintasa, esta enzima hace que funcione como una turbina, agarra los iones de hidrógeno, los mueve de un lugar a otro y de ahí se obtiene el ATP o la mayoría del ATP que tenemos como organismos vivos. ¿Sale? Ya no voy a explicar a cabalidad cómo se obtiene la energía de las proteínas, pero es algo similar a lo que ya dije. O bueno, sí lo voy a decir, pero nada más así mencionar de manera anecdótica. Las proteínas se pueden descomponer en aminoácidos y estos aminoácidos se convierten en intermediarios de la glucólisis. Se genera otra vez piruvato y ya de ahí se hace todo el caminito que les dije. O también se pueden tomar directamente los aminoácidos e ingresarlos a la mitocondria. Los aminoácidos pueden usar como intermediarios del ciclo se usan como intermediarios del ciclo de Krebs y se repite todo este pedo que ya les dije. Se crean cofactores, van a pasar a la cadena de transporte de electrones y bla 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 bla. ¿Sale? También, ahí está, ¿no? Aminoácidos y demás. También los lípidos, ahí le puse grasas y como diría un maestro, grasa la de las quesadillas. Lípidos se dicen, lípidos, por favor. Pueden ingresar a la mitocondria, pasan de nuevo a la matriz mitocondrial y ocurre un proceso que se llama beta oxidación u oxidación beta, como quieran llamarlo. Se toman 2 carbonos. Me voy a apurar, les digo, porque creo que ya perdí mucho tiempo hablando de ovnis. Pasa a la beta oxidación, el objetivo de la beta oxidación es tomar 2 carbonos para hacer subproductos y así se la va llevando de nuevo. De esa manera obtiene la célula a través de los carbohidratos, pues de las proteínas y los lípidos, pues la energía necesaria para funcionar. Ahí están todos los cofactores reducidos, NAD, FAT2, coenzima A, que luego se va a poder agregar al ciclo de Krebs, como ya vimos, y crear muchos más cofactores y de nuevo alimentar a la cadena de transporte de electrones. ¿Sale? Bueno, regresábamos. Decía que cada gen expresa una proteína y esto depende de pues la acción o tarea que se debe de realizar dentro de la célula y de los factores de transcripción. Recuerden que estos genes no se expresan todos al mismo tiempo, porque ya vimos, sería un gasto ingente de energía, pues a lo menso, ¿no? Y ya sabemos ahora más o menos de dónde viene la energía, cómo se produce y qué procesos o qué vías metabólicas utiliza para hacerlo. Y aquí viene algo muy interesante. Ahí les decía, ¿no? Que solamente se activan bajo ciertas condiciones, eso es lo normal. Se activan ciertos genes, modulan la creación de RNA mensajero y de ahí se produce pues la proteína que va a actuar contra esa condición que impera en ese momento. Muy bien, aquí les quiero hablar de algo interesante. Tenemos aquí una célula endotelial, un hepatocito y una neurona.
Parece chiste, ¿no? Cada célula de nuestro cuerpo va o contiene el mismo genoma. Y aquí surge una pregunta. Si todas las células contienen el mismo genoma y los mismos genes, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué es diferente una célula epitelial de una célula de la retina cuando los dos comparten los mismos genes? Está interesante, ¿no? Recuerden, lo que importa no es qué genes tiene, sino qué genes se expresan. Tal vez esta célula epitelial, endotelial, tiene estos cofactores rojitos que son factores de transcripción activados. Iniciará la transcripción de este gen y luego este gen va a crear proteínas. Pero puede que este hepatocito no tenga los mismos... Ahí está, ¿no? La activación de estos cofactores o subproductos, y de ahí se generan las proteínas. Pero puede que este hepatocito no tenga estos factores de transcripción activados, y pues el gen no se va a expresar y no va a crear proteínas. Luego este hepatocito puede que sí tenga algunos factores de transcripción específicos o algunos que le gusten más. Estos de otro color, ¿no? Como azulito. Como pueden ver, cada célula contiene una combinación de genes que se activan en ellos y que expresan distintas proteínas fundamentales para su funcionamiento, ¿sale? Pero hay varias proteínas, y también por eso les hablaba de todo este ciclo de la energía. Hay varias proteínas que son necesarias en todas las células, en todas. Por ejemplo, todas las células pasan por el proceso de glucólisis. También ocurre que hay ciertas proteínas liberadas en las células, por ejemplo, aquí el hepatocito está liberando ciertas proteínas que se van a unir, que van a entrar al torrente sanguíneo, llega a receptores específicos o especializados de esta otra célula endotelial, estimula distintas cascadas metabólicas o cascadas de transducción de señales y activa factores de transcripción, ¿sale? Todo este rollote para explicar cómo funciona la célula a nivel bioquímico o a nivel de señalización y de expresión genética. Espero que hasta aquí no haya preguntas, o bueno, que si hay preguntas, adelante, déjenlas en la cajita esta de comentarios y pues intentaré ser más específico. De hecho, ahorita que estaba pensando, me gustaría explicar lo de los ácidos nucleicos. Pero a ver si lo agrego después o lo edito, no lo sé. Pero sí estaría bueno para entender qué es el ADN, qué es el ARN, por qué hay tantos ARN, ¿no? Que el mensajero, que tal, que tal. Porque pues eso también explica en parte cómo funcionan las células. Y también explica el origen de la vida. Yo creo que el ADN, si bien es la partícula, el ácido nucleico más importante, porque retiene, resguarda la información genética y la hereda, el ARN, yo creo que en la Tierra primitiva fue el principal ácido nucleico. El ARN es un ácido nucleico muy divertido, muy dinámico. En ese sentido, el ADN es muy aburrido, es casi perfecto, casi no se equivoca, casi no tiene fallos. El ARN sí se da ciertas libertades, se puede doblar, se puede mover, si se rompe adquiere otra propiedad, en fin. El ARN creo que tiene capacidades mucho más volátiles o mucho más dinámicas, que puede dar lugar al origen de cómo inició la vida en la Tierra. Y yo creo que, de nuevo, la vida en otros planetas. ¿Sale? Ok, bueno. Creo que a este punto ya estamos en condiciones de entender las bases biológicas del cáncer. Y para comenzar, tengo que decir o hablar en defensa del balance, en defensa del equilibrio y pues en defensa de la homeostasis. Y para guardar este equilibrio necesitamos un delicado control entre dos procesos. Aquí tenemos a los hepatocitos. He hablado mucho de ellos porque son células muy despiertas. De ahí que, por ejemplo, sabemos que cuando
cuando te cortan o pierdes un pedazo de hígado, bueno, también según las condiciones, el hígado se puede regenerar. Es una capacidad increíble la que tiene este órgano. Sin embargo, así como es increíble para lo bueno, es pues increíble para lo malo. De ahí que los hepatocarcinomas sean tan complicados de eliminar. Tú cortas un cacho de hígado y va a volver a reproducirse de manera normal. Ahora imagínate un cáncer de hígado. Es una división descontroladísima de este balance de dos procesos fundamentales, de la división celular y de la muerte celular. Esto es lo que fundamenta la biología del cáncer, apréndanselo bien. Pero, ¿qué ocurre si este hepatocito empieza a desarrollar características malignas? ¿Cómo es que pues este proceso de división sin control va creando el tumor? ¿Cómo se lleva este proceso de transformación de lo benigno a lo maligno? Y volvemos a este repetitivo esquema. Tenemos a nuestra célula, tenemos a su núcleo y tenemos al genoma. Ahora sabemos que nuestro genoma va a codificar genes que sintetizan proteínas. Hasta aquí todo bien, creo, ¿no? Pero ahora, en lugar de crear proteínas para el estrés oxidativo, como anteriormente les comenté, y que la glucosa y el oxígeno y todo eso, tenemos que hay proteínas reparadoras del ADN, como esta de aquí, rojita. También tenemos proteínas que van a crear, genes que van a crear proteínas supresoras de tumores y que se van a encargar de pausar el ciclo celular. Y estas otras que se llaman protooncogenes, que al contrario de las anteriores, estimulan el ciclo celular. Estos tres tipos de proteínas regulan a grandes rasgos el ciclo celular. Es muy importante saber esto. No les voy a explicar el ciclo de mitosis-meiosis. De igual manera, creo que convendría hacerlo en un video en separado. Pero en la vida, pues, ocurren fenómenos, ¿no? Ocurren cosas malas. Ocurren cosas que nos van a cambiar. Como la inflamación, por ejemplo, no sé, los radicales libres, que de a poco van afectando el ADN. Que de nuevo ya tocará hablar de los distintos mecanismos reparativos con los que cuenta el genoma, porque son inteligentísimos. O bien puede enfrentarse a distintos agentes químicos, a lo que llamamos, por ejemplo, carcinógenos o mutágenos o mutagénicos. El sol, la radiación ionizante del sol. ¿Qué más? Pues alimentos, distintas drogas inclusive. Todos estos tipos de estrés celular pueden causar daño y mutaciones en el ADN. Estas mutaciones, aquí las voy a representar como tachecitos. Imagínense que son pues como errores, ¿no? Como fallos en esta cadena de ADN. Y estas mutaciones en el ADN van a provocar que las proteínas generadas o que sintetice sean defectuosas. Recuerden y remarco, esto es peligroso porque son proteínas que regulan el ciclo celular y esto va a llevar a la célula a que se divida sin control, lo que da paso al cáncer. Así se explica básicamente o rápidamente cómo es que las mutaciones genéticas, que como les dije, en mi opinión, no son el único leitmotiv del cáncer, pero que sí es importante estudiarlas porque sí son las principales en muchos cánceres, ¿sale? Pero la célula es inteligente. Cuando se da cuenta que está acumulando mucho daño, activa sus mecanismos de apoptosis. Se suicida, pues, y asunto arreglado, ya no pasa nada. Estos defectos que yo voy acumulando, si me suicido, ya no las paso a mis descendientes. Esto, o a mí me maravilla cómo estas estructuras se defienden, cómo piensan sin tener cerebro, cómo sienten, cómo están tan conscientes de su medio, de la otredad, y cómo como seres humanos a veces no nos damos cuenta de eso. Vamos por la vida pues sin vivir, sin pensar, sin sentir,
que es prácticamente como estar muerto. Pero el cáncer es inteligente también y empieza a alterar a estas proteínas que van a regular los mecanismos de apoptosis. Y esta célula se va a volver resistente a la apoptosis. Las mutaciones en estos genes que van a regular este proceso de muerte celular programada van a hacer que ya no se pueda suicidar, lo que obliga a la célula a acumular más daño y acumular daño en su genoma y a pasarlo a su descendencia. Increíble, ¿no? O al menos a mí me parece brutal, se me hace, no sé, inteligente y malévola su fisiología. Pues no lo sé, como antes de matar a la célula, el cáncer la tortura. ¿Ok? Muy bien, pero también la célula es inteligente. Aparte de inteligente, es tenaz. No basta con estas mutaciones para matarla. Ella lucha y tiene otros mecanismos de defensa. Por eso les digo, a veces la célula, o a veces tendríamos que imitar mucho al mundo celular. A la primera nos vencemos, no pensamos en otros caminos, no pensamos en otras soluciones y nos dejamos llevar. Entonces, la célula tiene otros mecanismos de defensa. Por ejemplo, estas cosas de aquí que se llaman telómeros, que son las porciones distales. Creo que ya lo hemos visto en algún diagrama o en algún tipo de libro. Los telómeros son estas porciones distales o más alejados de los cromosomas y se van acortando según la célula se va dividiendo. Llega un punto en el que pierde tanto genoma, en el que se acorta tanto sus telómeros, que el genoma pierde la capacidad de generar proteínas importantes para su regulación y deja de dividirse. Así, cuando se acortan sus telómeros, llega un punto en el que ya no hay de dónde agarrar genoma y deja de hacerlo, deja de dividirse y ya la célula pues ya entra en un proceso de senescencia, es decir, ya está viejita, ya cumplió su labor, ya no se va a dividir. Y pues este mecanismo actúa como salvavidas cuando la célula se vuelve resistente a la apoptosis, ¿no? Porque pues dice, ok, ya no me puedo suicidar, pero sé que algún día, por mis telómeros, ya no podré seguir dividiéndome y ya no voy a provocar cáncer. Increíble, ¿no? Inteligente, de nuevo, es que es brillante. Pero de nuevo, el cáncer es también brillante. ¿Qué creen que va a hacer? Ahí está, ¿no? Cese de la división porque ya no hay telómeros que tomar. Pero chequen lo que va a pasar acá. Entonces el daño en el ADN ya no se transmite, pero el cáncer va a activar genes denominados genes de la telomerasa, que lo que provocan es rellenar o elongar estos telómeros que normalmente se irían acortando con cada división. ¡Ay, me pasé! ¿Sale? Lo que provoca que el número de divisiones celulares que pueda sufrir una célula con estos genes alterados de la telomerasa se vuelva prácticamente infinito. ¿Se dan cuenta de la complejidad de esto? Es por eso que es tan complicado atacar el cáncer. No es solamente que ataque una parte. El cáncer no es una enfermedad. Es un grupo múltiple de enfermedades. Quiero que eso quede claro. La célula va aprendiendo cosas. Va modificando todos sus genes y va pues haciéndose cada vez más mala, cada vez va alterando más cosas. Y de esta manera ya podemos pues explicar o entender muy básicamente, les digo, estos temas son los que voy a tratar específicamente y profundamente en la plática que tenía prevista. Pues estas marcas moleculares, es decir, el daño en el ADN o la división celular descontrolada, la resistencia a la apoptosis y la activación de genes de la telomerasa, son las marcas moleculares del cáncer, o también llamados hallmarks. Es un término que quiero igual que se aprendan muy muy bien. Los hallmarks son como les digo a mis chicos, son como los superpoderes del cáncer. Pero, pues un crecimiento infinito va a requerir un suministro infinito de energía. Porque cayó el Imperio Romano, ¿no? Por ejemplo, justo por esto se expandió tanto que después de expandirse a tal nivel, se volvió inviable alimentar y controlar tanto territorio,
Ahora ya no podía defender por el norte, sin defender por el sur y por el oriente y por el poniente. Y vaya, por eso cuando los vencieron los bárbaros, pues ya prácticamente el Imperio Romano estaba en decadencia. Las células centrales del tumor se van quedando poco a poco sin alimento o sin sustrato o nutrientes, porque las células de la periferia son las que están más cerca de los capilares o de los vasos sanguíneos que los van a alimentar. Pero, de nuevo, cuando el cáncer se da cuenta de esto, empieza a activar o modificar genes que van a regular o que van a promover la angiogénesis. Y con ello van a asegurar el suministro de oxígeno a las células de todo el tumor o de la neoplasia. Acto seguido, Acto seguido, pues ahora sí, ya que tenemos pues esta capacidad de crear vasos sanguíneos, ya me puedo expandir como yo quiera, ya puedo hacer los vasos que yo necesito. Por eso el cáncer es tan canijo. Agarra energía, modifica vías metabólicas, modifica vías de transducción, de génesis de distintos elementos con el fin de alimentarse. ¿Sale? También, ya una vez que ahora sí estoy grandote como tumor, de que ya me puedo alimentar, vamos a hacer más daño, vamos a expandirnos. Es que el cáncer piensa como un imperio, piensa como un dictador. Porque recuerden que fuera de la célula tenemos un medio precisamente extracelular, rico en proteínas que son muy importantes para mantener la integridad y la cohesión de la célula. Que se mantenga junta la célula depende no solo de su estructura interna, sino de la estructura externa. Aquí lo voy como representando en esas líneas amarillitas, ¿no? Y aquí es donde ocurre uno de los más, pues no sé, infaustos y desgraciados mecanismos del cáncer. La secreción de unas cosas que se llaman metaloproteinasas, que justamente van a destruir el medio extracelular que otorga estabilidad a la célula y la va rompiendo. Si la va rompiendo, si va haciendo que la célula se vaya separando, la va cortando y esos cachitos se van yendo por otros lados, torrente sanguíneo, vasos linfáticos y demás. Es así como se explica la metástasis. ¿Sale? Entonces, hasta aquí llegamos, yo creo. No sé, son temas muy complejos que quiero explicar a cabalidad. Ahorita fue, les digo, un mega resumen, fue un probete nomás de lo que voy a profundizar ya de manera cabal, de manera correcta y ya con los nombres correctos y toda la cosa. Pero creo que funciona o va a servir como una buena introducción para entender ciertos conceptos a nivel bioquímico, a nivel genético, a nivel de genómica funcional sobre todo, ¿no? Para después pues dar paso al entendimiento completo del cáncer. ¿Sale? Y pues nada más, les agradezco mucho que lo vean. Espero que haya quedado más o menos claro. Les digo, si hay preguntas o algo, déjenlas ahí en el Insta o en YouTube. Pero quiero seguir con esta serie de videos, sobre todo a nivel bioquímico, que yo creo que se relaciona mucho con la fisiología del cáncer, con la fisiología celular. Y es más, es que es inevitable. Algo que aprendí de la FES y de la espiga cuando entendí el significado, más que pues está fea y toda la cosa, entiendo la unión, entiendo la cohesión. Creo que en este universo todo está unido. No existe una independencia. Existe una interdependencia inteligente que va a ayudarnos a explicar otros fenómenos. Cuando alcancemos a conjuntar estas ciencias, creo que vamos a entender completamente la enfermedad, la muerte, la vida. ¿Sale? Y bueno, pues nada más.